Generalmente esas lanchas y esos submarinos son capturados. Y ha aumentado nuestra captura de cocaína. Y esta es la fuerza en el mundo que más incauta cocaína en el planeta. Porque esos son éxitos indudables. Ni los gringos, ni en el Caribe, ni los franceses, ni los españoles que lo hacen, alcanzan los niveles de la fuerza pública colombiana. Pero no es suficiente, a pesar del esfuerzo. Por esos puertos salen toneladas de cocaína en los barcos mercantes y entra el contrabando. Y entonces los narcos del cañón del Micay, que se visten de guerrilleros y no son socios del señor Diego Marín, porque sacan la cocaína por Buenaventura y les devuelven en pesos a través del contrabando que entra también por Buenaventura. Y ojo con lo que ha sucedido. El mayor exportador de cocaína a través de los barcos de Buenaventura que salen era el director del CTI de la Fiscalía, el señor Pacho Malo, amigo de la Fiscal General de la Nación anterior, la señora Mancera. Y entonces, ¿ante qué estamos? ¿Cómo se puede lograr la paz así? Si dentro de las mismas fuerzas del Estado se construye la impunidad hacia los criminales, pues seguirán matándose los jovencitos, en este caso negros, entre sí. Y subirá la tasa de homicidios y no podremos controlar el que Colombia pueda salir de su marasmo de violencia, sus 100 años de soledad, matándose entre sí y autodestruyéndose. El caso Buenaventura, que debe tener una investigación a profundidad por la actual fiscalía, de generales allí, de la Polfa allí, de puertos allí, de la DIAN allí, de las aduanas allí, de los políticos allí, de los traquetos allí de todo tipo, con uniformes diferentes o sin uniformes, nos muestra cuál es el régimen de corrupción, el mecanismo que llaman los brasileros. Nos tiene que llevar a que o se acaba o es Colombia la que se acaba. ¿En dónde está el mayor enemigo de la paz de Colombia? En la alianza entre corruptos del Estado y delincuentes y criminales fuera del Estado. Porque ahí se construye el régimen de corrupción, tiene poder político y ese poder político es para la impunidad y para que crezca el crimen, la riqueza ilícita y se descomponga el pueblo colombiano, porque la violencia viene descomponiendo la sociedad colombiana toda. Y ese es el comienzo del fin de una nación. Si queremos seguir levantando la bandera de Colombia limpia, entonces tenemos que cortar los lazos entre corrupción política estatal y la delincuencia común del narcotráfico. Y ese es el reto mayor. No es diciéndonos mentiras. Narcotráfico de Buenaventura tiene sello oficial. Y el contrabando de Buenaventura entra en miles de contenedores con sello oficial. Y los narcotraficantes y los contrabandistas no los juzga la fiscalía, los saca de los procesos, como el señor Pacho Malo, miembro de la fiscalía, y como el señor Diego Marín, durante 38 años, sobornador de generales, oficiales, senadores, presidentes, civiles de la DIAN, de las aduanas y otros organismos. General Triana, eso es lo que usted tiene que romper. Yo sé que asusta. Usted sabe que a mí me quieren disparar un misil a mi avión, que se compraron los narcotraficantes y que tienen guardado por ahí. No uno, sino 2 misiles.
Sabemos quiénes son, pero hay que actuar. ¿Por qué? Me quieren tumbar rápidamente porque saben que estamos tras las grandes mafias de Colombia. Y eso puede asustar, sí, claro que asusta. El ELN es una de las grandes mafias de Colombia. Ahí tengo la sotana en mi oficina del sacerdote Camilo Torres Restrepo, que murió en las filas del ELN por hacer una revolución para los humildes, para el pueblo. Monseñor, debe conocer bien eso. No puede entregárselas ni devolvérselas porque ¿cómo se le devuelve la sotana que hasta el delegado McNamara se puso de pie cuando la vio? Por la dignidad de ese hombre, por sus convicciones religiosas y políticas y su amor a los pobres, que llamó el amor eficaz. El amor eficaz no es simplemente estar enamorado, sino lograr que la persona objeto del amor, en este caso los pobres, viva mejor, no sea esclavizada, no sea humillada. Hasta McNamara se puso de pie, el delegado de Trump. Y estos que ahora dirigen el ELN ya se burlan hasta de la sotana, porque ya no les importa esa lucha, sino el traqueteo y la cocaína. Las 9 toneladas de cocaína que de campamentos venezolanos, ante la presión del ejército venezolano, metieron en sus mochilas, haciendo que los guerrilleros tuvieran que caminar pesadamente y a riesgo por el peso de las mochilas a ver si lograban pasar las 9 toneladas a territorio colombiano. Y todavía están por ahí. Esa es la sinrazón de la nueva violencia. Es una violencia de la codicia, y la codicia lleva a la muerte. Los cambios deben llevar a la vida. Ha cambiado, se ha vuelto en su contrario la idea de Camilo Torres, y por tanto estas mafias deben ser destruidas. Y la mayor forma de destrucción es que el pueblo campesino deje voluntariamente de sembrar hoja de coca. Y ese es mi reto personal. Mis funcionarios se asustan. Necesitamos un gobierno valiente. Porque si el campesinado logra tener el apoyo del gobierno para dejar de cultivar hoja de coca voluntariamente, y son miles y decenas de miles de campesinos los que, convocados por el cambio, lo hacen, pues lograrán que sus propias regiones se vuelvan pacíficas, como hoy lo es el Gualibá y Río Negro. Lograremos que en ningún rincón de Colombia la violencia vuelva a azotar. Y lograremos una promesa que me hice a mí mismo sin hacerla pública. Y es que ojalá este gobierno pudiera ser el gobierno que termine con los 100 años de soledad en Colombia, de la época en que nos matamos entre sí, permanentemente autodestruyendo la nación, la patria y el pueblo. Puede ser una utopía, pero me la hice, porque los aurelianos son perseguidos, son extirpados de la tierra, pero esa estirpe tiene un final, y el final es la paz. Es el final de 100 años de soledad. Gracias por haberme escuchado.